Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. La maleta chocó contra los escalones del porche con un golpe sordo, el agua ya empapando la tela mientras la lluvia caía con más fuerza. La voz de Adrián cortó más afilada que la tormenta. No eres más que una carga, mamá. Ya no puedo con esto. Su rostro estaba tenso, los ojos fríos con algo más duro que la rabia, una decisión final. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Me quedé un momento en la puerta con el suéter pegado a la piel, sin saber si suplicar o simplemente irme. Alguna vez lo acuné en sus fiebres. Trabajé turnos dobles para pagar sus libros de texto. Me salté comidas para que a él nunca le faltara nada. Nada de eso importaba ahora. Su mandíbula se endureció, su mano empujó la puerta para cerrarla, y el sonido resonó en mí más fuerte que sus palabras. Me agaché para levantar la maleta, más pesada de lo que recordaba. Cada paso por la banqueta me alejaba más de la vida que había construido alrededor de él. La lluvia no cedía, corría por mi cabello, empapaba mis zapatos, difuminaba las luces de las calles hasta que parecían fuegos lejanos. Caminé sin rumbo con mis pantuflas haciendo ruido a cada paso, hasta que el camino me llevó hacia el río Bravo. Un paso elevado se alzaba arriba, de concreto y sombras. Me apoyé contra su pared, jalando la maleta mojada debajo de mí como si fuera un banco improvisado. Los autos pasaban zumbando sobre el pavimento húmedo, sus luces destellando brevemente sobre el agua. El olor al lodo del río y la gasolina llenaba el aire. Me envolví más en el suéter húmedo, aunque no servía de mucho contra el viento. Mis huesos dolían, pero era mi pecho lo que más me lastimaba, un vacío donde debería estar el amor de mi hijo. En ese momento no era enfermera, viuda ni siquiera madre. Solo era otra mujer abandonada bajo la lluvia, invisible en una ciudad que alguna vez fue mi hogar. La tormenta me llevó a la noche, y para la mañana me había convertido en parte de su silencio. Al amanecer, la tormenta se había reducido a una neblina que se pegaba a mi piel y cabello. El paso elevado ofrecía poco refugio, solo un respiro de las gotas más pesadas. Mi maleta se hundía a mi lado, la tela cargada de agua, el cierre oxidándose con cada hora que pasaba. Apoyé la espalda contra el concreto frío, escuchando el chapoteo de las llantas arriba, y sentí el cansancio de una noche sin descanso asentarse en mis huesos. La gente pasaba, corredores con chamarras brillantes, oficinistas aferrados a sus vasos de café, un hombre paseando a su perro. Sus ojos se deslizaban por mí como si no estuviera ahí, o tal vez como si verme les exigiera algo que no estaban dispuestos a dar. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba ser invisible. No era no ser vista, sino ser ignorada a propósito. Pensé en los años que pasé en el Hospital Ángeles con manos firmes cosiendo heridas, con una voz calma en noches cuando el pánico llenaba la sala de emergencias. Había sostenido las vidas de desconocidos con nada más que fuerza y compasión. Ahora, sentada contra una pared húmeda con agua acumulándose a mis pies, nadie me miraba dos veces. La ironía dolía hondo. Saqué una manta delgada de la maleta, húmeda pero más cálida que el suéter que se me pegaba. Mis dedos temblaban mientras la envolvía en mis hombros. El hambre apretaba contra mis costillas, más aguda que el frío. Intenté recordar la última comida completa que había tenido, unos huevos revueltos hace 3 días, tal vez antes de que el enojo de Adrián estallara. Un camión de reparto pasó traqueteando, salpicando agua sucia al canal. Cerré los ojos y traté de respirar a través del olor a escape, diciéndome que podía aguantar un día más, solo una noche más. Pero la resistencia tiene sus límites, y en la distancia el sonido de pasos firmes se acercaba. Al principio pensé que los pasos eran de otro desconocido que pasaría sin mirar. Me envolví más en la manta, bajando la vista al pavimento agrietado, pero los pasos se detuvieron. Una voz familiar, más firme de lo que recordaba, cortó la lluvia: Isadora. Levanté la vista y casi olvidé cómo respirar.
Florencia estaba ahí con su gabardina empapada, el cabello pegado a las mejillas. Apenas habíamos hablado unas pocas veces en 20 años, cada conversación cortada por viejas heridas. Pero ahí estaba, mirándome como si los años no hubieran pasado. Se arrodilló ignorando el suelo mojado y apartó un mechón de mi cara. Su mano era cálida, firme, el primer toque real que había sentido en semanas. Sin sermones, sin pedir explicaciones, solo presencia. Me ayudó a levantarme, su brazo sosteniéndome como si fuera lo más natural del mundo. Quise resistirme, el orgullo arañándome, pero mis piernas flaquearon al ponerme de pie. Ella apretó su agarre, levantó la maleta con la otra mano y me guió hacia un auto rentado estacionado en la banqueta. El calentador rugió en cuanto cerramos las puertas. Me dio un termo, el leve aroma a miel y hierbabuena llenando el aire. Lo sostuve con ambas manos, temblando mientras el calor se filtraba en mi piel. Por primera vez desde que la puerta de Adrián se cerró, sentí un destello de seguridad. Intenté formar palabras, una disculpa, una explicación, pero no salió nada. Florencia no insistió. Sus ojos se quedaron en el camino, sus nudillos firmes en el volante. «Vienes conmigo», dijo con voz baja pero segura. Asentí, no por acuerdo, sino porque no podía imaginar ir a ningún otro lado. La carretera se extendía adelante, los limpiaparabrisas marcando un ritmo contra el vidrio, alejándome del puente hacia algo desconocido. Condujimos por horas, las montañas desvaneciéndose en llanuras ondulantes y luego en los terrenos planos de la costa de Veracruz. Florencia apenas hablaba, sus ojos fijos en la carretera, su silencio menos incómodo que protector. Observé las gotas de lluvia perseguirse en la ventana, preguntándome si seguía soñando. El puente, la maleta, la voz de Adrián, todo parecía de otra vida, pero mi cuerpo aún cargaba su peso. Cuando el aire salado entró por las rejillas, me di cuenta de que estábamos cerca de Veracruz. El sol atravesó nubes delgadas, brillando sobre un agua que se extendía hasta el horizonte. La mandíbula de Florencia se tensó mientras salía de la carretera, guiándonos por una entrada con palmeras y muros de estuco claro. Mi corazón dio un vuelco. Estacionó en la entrada de una villa color crema que se alzaba contra el cielo con amplios balcones abiertos al mar. Miré, incapaz de reconciliar lo que veía con la persona en la que me había convertido bajo el puente. Mi garganta se cerró mientras Florencia salió y sacó la maleta del maletero, llevándola dentro sin decir nada. El interior olía a limón y pintura fresca. La luz del sol entraba por grandes puertas de vidrio, reflejándose en pisos pulidos y muebles claros. Me quedé congelada en la entrada con las manos temblando alrededor del termo que me había dado horas antes. Finalmente, puso una carpeta en mis manos. Adentro había fotos de la villa, una escritura ya firmada a mi nombre y un estado de cuenta que hizo que mi pecho latiera, 5 millones de pesos en una cuenta de ahorros. Lo tenía guardado desde hace años, dijo Florencia en voz baja. No lo sabías porque no te lo dije. Ahora lo sabes. Quise protestar, decir que no era digna, que no había ganado tal generosidad. La gratitud se enredó con la vergüenza hasta que no pude distinguirlas. Pero la mirada de Florencia era firme, inquebrantable. Esto es tuyo, Isadora. No dejes que él te quite nada más. El sonido de las olas resonaba suavemente por las puertas del balcón mientras sus palabras se asentaban en mí, pesadas como piedra pero extrañamente liberadoras. Solo días después alguien tocó a la puerta de la villa. El toque llegó justo después del mediodía, cuando la marea estaba baja y la villa estaba envuelta en el silencio del aire marino. Abrí la puerta y encontré a Adrián en el porche con un ramo de azucenas en las manos. Sonrió, demasiado amplio, demasiado ensayado. «Mamá», dijo suavemente. «Te ves bien». Las flores goteaban condensación, sus tallos aún envueltos en plástico de supermercado. Sus ojos se desviaron más allá de mí, escaneando el vestíbulo, los pisos de mármol, la escalera que subía hacia el balcón. No me miraba a mí, estaba midiendo el lugar. Di un paso atrás dejándolo entrar, aunque cada parte de mí se tensó.
Puso las flores en la mesa de la entrada, sacudiéndose polvo invisible de las mangas. He estado pensando en lo que pasó, comenzó con voz melosa. Perdí los estribos. No debí decir esas cosas. No te lo merecías. Estudié su rostro, el tic en su mandíbula cuando creía que no lo veía, el rápido vistazo hacia la carpeta que había dejado en la consola. No estaba aquí para reconciliarse. Estaba aquí por la villa. Aún así, lo dejé hablar. Caminó lentamente por la sala, tocando el respaldo de una silla, mirando el mar por las puertas corredizas de vidrio. Este lugar es hermoso, murmuró, casi para sí mismo. Luego se volvió hacia mí, componiendo una expresión de tristeza. ¿Podemos empezar de nuevo? Quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. Sus palabras debieron reconfortarme, pero en cambio me vaciaron. Recordé el portazo, la palabra, carga, cortando a través de la tormenta. Mis dedos se cerraron en el borde de mi manga, anclándome contra el recuerdo. No sé qué quieres decir con hacer las cosas bien, dije en voz baja. Se acercó bajando la voz. Solo quiero estar aquí para ti. Tal vez pasar un tiempo juntos, ayudar si necesitas algo. Su mano señaló vagamente hacia la villa, como si la casa misma pudiera invitarlo. Lo miré a los ojos, firme esta vez. Ya veremos, dije. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, ni promesa ni rechazo. Y en el silencio que siguió, sentí el peso de lo que vendría después. Adrián regresó 2 días después, sin flores esta vez, solo un maletín bajo el brazo. Se movía diferente, menos arrepentido, más calculador, como si hubiera decidido que las palabras solas no abrirían la puerta que quería. Nos sentamos en el comedor con el mar extendiéndose detrás en tonos grises. Deslizó un montón de papeles hacia mí, su voz suave. He estado pensando, mamá. Con tu salud y toda esta nueva responsabilidad, sería bueno tener algo por escrito. Solo acuerdos simples de bienestar familiar. Nada complicado, solo para asegurarnos de que estés bien. La primera página tenía un título en negritas, apoyo familiar y coordinación de propiedades. Mi estómago se apretó. Adrián se inclinó señalando un párrafo a la mitad. ¿Ves? Esto solo me permite manejar cosas pequeñas si estás cansada. Citas médicas, trámites bancarios. Es por conveniencia, de verdad, conveniencia. Leí más con las manos temblando. Frases como autorización temporal y cláusula de supervisión financiera saltaban a la vista. Palabras inofensivas ordenadas para sonar útiles, pero cortaban más profundo que cualquier insulto. Empujé los papeles de vuelta. No. Su sonrisa titubeó. Mamá, no seas dramática. Todos hacen esto. Es estándar. Solo quiero ayudar. Lo miré a los ojos. No ayudas quitándome lo que no es tuyo. Por un momento, la máscara cayó. Su mandíbula se endureció, su tono afilado. ¿De verdad crees que Florencia puede protegerte para siempre? ¿No eres lo suficientemente fuerte para manejar esto sola? Antes de que pudiera responder, Florencia salió del pasillo con su celular ligeramente inclinado, la luz de grabación parpadeando en rojo. No dijo nada, solo se apoyó en el marco de la puerta observando. Adrián lo notó, su rostro palideciendo. Recogió los papeles rápidamente, metiéndolos de nuevo en el maletín. Está bien, murmuró forzando una sonrisa tensa. Piénsalo. Volveré cuando estés lista. La puerta se cerró tras él, dejando solo el sonido de las olas contra la orilla. Florencia puso su celular en la mesa, la pantalla aún encendida. No va a parar, dijo. Apoyé la mano en la madera estabilizándome, y por primera vez no sentí miedo. Sentí que estaba lista. Florencia no perdió tiempo. La mañana después de que Adrián se fue furioso, llegó con Clara Vélez, una mujer a la que no veía en años.
Su cabello plateado estaba recogido con precisión, sus ojos agudos tras lentes sin marco. Traía una carpeta de cuero tan gruesa que parecía que podía anclar un barco. Clara puso la carpeta en la mesa y extendió documentos por la madera, copias de registros, correos electrónicos, incluso un borrador de una carta que Adrián aparentemente había enviado a un despacho en Guadalajara. Ya está moviéndose, dijo. Indagaciones sobre poderes notariales, discusiones de tutela, todo sutil, pero claro. La sala pareció inclinarse mientras estudiaba las páginas. El nombre de mi hijo ligado a palabras como autorización y tutela. Era una cosa escuchar sus amenazas, otra, verlas impresas en tinta negra. La voz de Florencia cortó el peso, por eso llamamos a Clara. No vas a pelear esto sola. Clara explicó el plan con precisión tranquila. Cada cuenta mía quedaría sellada bajo supervisión legal, requiriendo doble verificación. La escritura de la villa estaría protegida por una cláusula de fideicomiso, imposible de alterar sin múltiples firmas. Hasta mi correo sería redirigido a una dirección monitoreada. Cada salvaguarda se apilaba como un muro entre mí y el alcance de Adrián. Mientras hablaba, me di cuenta de lo diferente que era esta batalla de cada discusión que había tenido con Adrián. Antes rogaba, razonaba, le suplicaba que me viera como más que su sombra. Ahora no necesitaba palabras, necesitaba papeles, firmas, fechas y pruebas. Cuando Clara terminó, deslizó un bolígrafo hacia mí. Mi mano tembló solo un poco al firmar donde indicó. La tinta se secó más rápido que mi miedo. Florencia puso su mano en mi hombro. Así es como ganas, Isadora. No discutiendo, siendo intocable. Cerré la carpeta más firme de lo que había estado en años y me preparé para lo que sabía que vendría. No pasó mucho antes de que Adrián atacara de nuevo. Clara recibió notificación de documentos presentados en el juzgado de Veracruz, papeles que afirmaban que yo le había otorgado control sobre mis finanzas y decisiones médicas. Las firmas parecían mías, pero eran falsificaciones torpes disfrazadas con jerga legal. La audiencia fue programada para un jueves por la mañana. Florencia nos llevó al juzgado, su mandíbula tensa, Clara calma como siempre con sus carpetas apiladas en los brazos. Me senté entre ellas, el zumbido del auto mezclándose con la tormenta de pensamientos en mi cabeza. En la sala, Adrián estaba al otro lado del pasillo con Marisa a su lado. Su traje estaba planchado, su sonrisa ensayada, pero sus ojos se movían nerviosamente cuando el secretario leyó el caso en voz alta. Su abogado intentó presentar los documentos como genuinos, diciendo que simplemente había olvidado la firma. Clara se levantó con su autoridad tranquila y comenzó a desmantelar la historia pieza por pieza. Presentó correos con marca de tiempo, análisis de escritura y el testimonio del notario que Adrián decía que había estado presente. El hombre apareció por videollamada, negando con la cabeza haber conocido a alguien como yo. Cada punto aterrizó con precisión, apretando la red hasta que Adrián no tuvo a dónde ir. Entonces el juez se volvió hacia mí, preguntando si quería hacer una declaración. Me puse de pie lentamente con las manos en el borde de la mesa. Mi voz no necesitó alzarse. Esto pasa, dije clara y firme, cuando confundes el silencio con debilidad. Las palabras resonaron en la sala, más afiladas que cualquier evidencia que Clara había presentado. Por primera vez, la máscara de Adrián se rompió. Su rostro enrojeció, su boca se abrió sin palabras que seguir. Marisa apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. El juez falló rápido, los documentos eran inválidos, el intento registrado como fraude. Al salir del juzgado, el aire de otoño se sentía más ligero, como si el peso de años se hubiera levantado. Pero bajo esa libertad sabía que la pregunta de la familia seguía ahí, rota e irreparable, esperando a ser enfrentada. El fallo del juzgado me dio más que protección, me dio claridad. Durante años me di el amor por lo que daba, como si el sacrificio mismo fuera prueba de mi valor. Adrián me enseñó lo contrario. Él quería casas, cuentas, firmas, cosas que pudiera tomar. Pero esas cosas casi me habían destruido,
así que decidí dar de otra manera. Con la guía de Clara, formé la Fundación Marlowe, su acta escrita en tinta negra, más fuerte que cualquier súplica que hubiera dicho. La villa sería mía hasta mi último aliento, pero después pasaría al cuidado de la fundación. Las cuentas que Florencia había preservado financiarían becas para mujeres viudas que volvieran a estudiar, subsidios para programas de protección a adultos mayores y una pequeña dotación para enfermeras en clínicas rurales, el trabajo al que una vez di mi vida. No incluye el nombre de Adrián. No le dejé un peso ni un reclamo. Ya había recibido más que suficiente de mí, y lo que quedaba no era suyo para tomar. Cuando los papeles estuvieron listos, me senté en el balcón con la carpeta en mi regazo. El océano se extendía frente a mí, inquieto pero perdurable, como los años que había llevado en silencio. Por primera vez sentí que mi legado no era algo para dividir o robar, era algo para vivir y luego pasar a quienes entendieran su peso. La herencia, me di cuenta, nunca fue sobre dinero, era sobre resiliencia, la que sobrevive tormentas y traiciones, la que ningún juzgado puede borrar. Con ese conocimiento volví al jardín, lista para plantar algo que nos sobreviviera a todos. El jardín detrás de la villa no era más que arena y maleza cuando llegué, pero me llamó. Pedí a un vivero local que trajera árboles jóvenes de magnolia, sus raíces envueltas en arpillera, sus hojas temblando con la brisa del mar. Con Florencia y Clara mirando desde el porche, me arrodillé en la tierra con manos firmes mientras apretaba el suelo alrededor del primer tronco. Cada árbol era una promesa que tal vez nunca vería cumplida. Tomaría años para que alcanzaran su altura, para que las flores se abrieran contra el cielo de primavera. Aún así, los planté. Algunos actos no son sobre cosechar, son sobre la fe de que algo duradero puede crecer de un suelo roto. Adrián no volvió después de la audiencia. Su silencio se extendió por semanas, luego meses, hasta que incluso el sonido de su nombre perdió su filo. Sabía que estaba allá afuera lamiendo heridas, tal vez aún enojado, tal vez avergonzado, pero su ausencia ya no era un vacío, era espacio para respirar. Esa noche, Florencia abrió una botella de vino y Clara trajo un un tibio de su horno. Nos sentamos en el porche mientras la marea subía, hablando poco, compartiendo un silencio que se sentía como triunfo. Sin celebraciones, sin grandes declaraciones, solo 3 mujeres que habían enfrentado tormentas y elegido mantenerse en pie. Miré los pequeños magnolios, frágiles contra el horizonte, y sentí la paz de saber que había dejado algo que no podían robar. Por primera vez en años no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. ¿Cuál es la herencia más verdadera? ¿Una casa, millones o la libertad de vivir por fin en tus propios términos? ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.